empezado a ver la clase pasada, que yo les había comentado para aquellos los que no estaban, vamos a ver las diferentes estructuras de mercado de ahora en más, ¿sí? O sea, ya vimos más o menos lo básico del comportamiento de una empresa y ahora vamos a ver cómo esa empresa se comporta en una estructura de mercado, por ejemplo, ahora de competencia perfecta, ¿sí? Después vamos a ver monopolio, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros la clase pasada vimos competencia perfecta en el corto plazo, ¿sí? Empezamos a ver que se tienen que cumplir algunos supuestos para decir que estamos en competencia perfecta, ¿sí? Bueno, los supuestos eran que eran muchos compradores, muchos vendedores, había información perfecta de la información, el producto era homogéneo, ¿sí? Las empresas eran tomadoras de precios y las empresas o sea, las empresas tenían libre entrada y salida de empresas a la industria y había un comportamiento de la empresa maximizadora de beneficios que se daba cuando el precio era igual al costo marginal y luego veíamos que el precio era igual al costo marginal, que había una condición de segundo orden donde decía que eh, iba a producir en el tramo ascendente del costo marginal. Bueno, ahora bien, veamos un poco qué es lo que sucedía en el largo plazo. Nosotros en el corto plazo analizábamos las curvas de costo variable medio y costo total medio, costo variable medio, perdón, sí, costo variable medio, costo total medio y la diferencia era el costo fijo medio. Bueno, en el largo plazo, entonces, puse presentar y ahora me voy a ir al comienzo, pero esperemos que esto avance rápido. Bueno, esto es todo lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Entonces, denme un minuto. Lo que les había comentado que en el largo plazo todos los costos eran variables y en el corto plazo teníamos dos puntos para ver los niveles de producción, que era el punto de cierre, o sea, dos tramos mejor dicho. Si el precio se encontraba por debajo del punto de cierre no producía y si se encontraba por encima producía, ¿sí? Y había otro punto importante para analizar que era el punto de nivelación, donde en ese punto los beneficios económicos eran nulos. Por encima de ese punto existen beneficios extraordinarios y por debajo existen pérdidas. Ahora, ¿qué pasa en el largo plazo? Entonces, esto lo habíamos empezado a ver, ¿no? Esta cuestión de que tenía que ver con el ingreso de otras empresas a la industria, generaba que los precios, la curva de oferta de la industria se desplazaba hacia la derecha, ¿se acuerdan? Y eso iba a generar una disminución de precio. A medida que disminuían los precios, las empresas salían del mercado. Bueno, acá vamos a ver, digamos, este es el comportamiento de una empresa, en este caso las camisas de Don Carlos, y este es la industria de las camisas. ¿Ven la diferencia de gráficos? Cuando hablamos de una sola empresa, lo que se hace es analizar las curvas de costos y de ingreso marginal. Y en la industria hablamos de oferta y demanda, nada más, ¿sí? Entonces acá vemos cómo cuando el precio es de 25, este es el punto de equilibrio en la industria, la curva de oferta inicial con esta curva de demanda, pero a medida que va bajando el precio, porque nuevas empresas entran a la industria, en este caso fíjense que el tener 25 pesos el precio de la camisa se encuentra muy por encima del punto de nivelación del mínimo valor del costo total medio, ¿ven? Entonces, esto genera ganancias extraordinarias, ¿sí? Entonces, al generarse ganancias extraordinarias, nuevas empresas van a ingresar al mercado. Entonces, la curva de oferta, por la sumatoria de las curvas de costo marginal de las empresas, se iba a desplazar hacia la derecha. Ven que al desplazarse hacia la derecha, el precio cae, el precio de equilibrio es otro ahora, es 20, ¿sí?
Entonces, en este caso tenemos un punto de nivelación. El punto de nivelación está justamente en 20 y este sería el nuevo punto de equilibrio del mercado. El equilibrio a largo plazo se da cuando todas las empresas no tienen incentivos ni para entrar ni para salir de la industria, ¿sí? Bueno, acá hace el comentario justamente que les acabo de decir, la entrada de nuevas empresas da como resultado un aumento en la producción de la industria, pero la producción de cada empresa disminuye debido a que el precio baja. Cada empresa se desplaza hacia abajo a lo largo de su curva de oferta y produce menos. Sin embargo, como el número de empresas que participan en la industria aumenta, la producción total en la industria es mayor, ¿sí? La salida de empresas da como resultado una disminución de la producción de la industria, pero la producción de cada empresa aumenta debido a que el precio sube. Cada empresa se desplaza hacia arriba a lo largo de su curva de oferta y produce más. Sin embargo, como el número de empresas que participan en la industria disminuye, la producción total de la industria es mayor, ¿sí? Se tiene que ver con este movimiento de las curvas de ofertas para la derecha o para la izquierda. Si hay ganancia, se desplaza hacia la derecha, ganancias extraordinarias, y si hay pérdida, se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Está bien? Seguimos avanzando. Entonces, ¿qué pasa en el equilibrio a largo plazo y qué pendiente tiene la curva de oferta de la industria en el largo plazo? Fíjense la pregunta, o sea, nosotros vamos a hacer una distinción sobre la curva de oferta de la industria en el largo plazo. Vamos a ver qué pendiente tiene la curva de la industria de largo plazo. Acuérdense que siempre, hasta ahora la hemos visto como siempre, con una pendiente Positiva. positiva, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, una industria, fíjense que yo acá les remarqué unos párrafos, ¿sí? Se tenían los párrafos más importantes, dice. O sea, acá hay un resumen, cuando las ganancias económicas inducen a que otras empresas entren a la industria, va a ir reduciendo a su vez las ganancias, ¿no? Por el movimiento de precios y viceversa, ¿no? Cuando las pérdidas provocan la salida de empresas de una industria y esto elimina las pérdidas. Es la historia que conté recién. Una industria competitiva está en equilibrio a largo plazo cuando las ganancias y las pérdidas económicas se han eliminado y las empresas dejan de entrar y salir de la industria. Ese es el equilibrio en el largo plazo. Entonces, la industria se va ajustando al equilibrio a largo plazo. Es poco común que una industria competitiva se encuentre en un estado de equilibrio en el largo plazo, es como medio utópico, ¿no? Entonces las industrias competitivas evolucionan de manera constante y sin descanso para lograr tal equilibrio, ¿sí? La razón es que la industria es bombardeada constantemente con acontecimientos que cambian las restricciones a las que se enfrentan las empresas. Por eso siempre se hablan de supuestos, ¿no? O sea, se lee un supuesto para estudiar competencia perfecta y acá es claramente que el equilibrio a largo plazo es como, o sea, es una utopía, digamos. Este es el equilibrio, pero siempre va a haber modificaciones, o sea, va a estar constantemente modificándose. Las industrias se ajustan de manera continua para ir a la par con los cambios en lo que habíamos hablado, ¿no? Como las canchas de pádel, por ejemplo, las preferencias, demanda y tecnología y los costos. Yo les había dicho que en un momento había sido un boom las canchas de pádel. Bueno, pero ¿qué pasa acá? Dice, el cambio en el precio de equilibrio a largo plazo depende de las economías y deseconomías externas, cosa que todavía creo que no lo habíamos hablado. ¿Qué son las economías externas? Entonces, las economías externas son factores fuera del control de una empresa individual que reducen los costos de la empresa a medida que la producción de la industria aumenta. ¿Sí? Economías externas, entonces, son situaciones exógenas a la empresa, ¿sí? Que generan que se reduzcan los costos, ¿sí? A medida que la producción va en aumento, ¿sí? Entonces, esperen que vamos a ir anotando, vamos a hacer anotaciones de clase. Esperen que se me fue el palito. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué tenemos? Que las economías externas, ¿sí? Generan qué cosa? Reducen los costos, reducen los costos y aumenta a medida que aumenta la producción, ¿sí? Son situaciones exógenas a la empresa. Aumenta la producción. Las deseconomías externas, como fíjense que el título dice, son factores fuera del control de la empresa que elevan los costos
¿sí? A medida que la producción de la industria aumenta, a medida que va aumentando los niveles de producción, ¿sí? Entonces, sin economías o deseconomías externas, los costos de la empresa permanecen constantes mientras va aumentando la producción, ¿sí? Pero siempre esto sucede, o sea, hay una cosa u otra. Entonces, ahora vamos a ver la figura 12-11, ilustra los tres casos posibles, introduce un nuevo concepto de oferta, la curva de oferta de largo plazo de la industria, ¿sí? Entonces, la curva de oferta a largo plazo de la industria muestra cómo varía la cantidad ofrecida por una industria, o sea, por el total de camisas, por ejemplo, muestra cómo varía la cantidad ofrecida por una industria a medida que el precio del mercado va modificándose, o sea, nada nuevo, relaciona la cantidad ofrecida con el precio, ¿sí? Entonces dice, a medida que el precio del mercado varía, luego de realizarse todos los ajustes posibles, incluidos los cambios en el tamaño de la planta, por ejemplo, incluidos los cambios en el tamaño de la planta y el número de empresas que participan. Acuérdense que la curva de oferta no es otra cosa que la sumatoria de los costos marginales de todas las empresas que constituyen la industria, donde de I va de 1 a N, ¿sí? Porque son muchos vendedores, ¿sí? Entonces, la curva de oferta no es otra cosa que depende, o sea, la cantidad ofrecida va a variar del precio, ¿sí? La curva de oferta muestra esta relación, pero tenemos en cuenta que en la oferta influye el comportamiento de las empresas, ¿no? La curva de oferta de las empresas, que a su vez tienen en cuenta cada empresa tiene que tener, o sea, modificaciones, ¿no? O sea, cambios en el tamaño de planta y justamente algunas permanecen igual, algunas se amplían, y bueno, todo eso influye en la sumatoria del costo marginal, que no es otra cosa que la curva de oferta, ¿sí? Entonces, las economías externas, habíamos dicho que abaratan los costos y las deseconomías externas los encarecen, ¿sí? Vamos a borrar esto porque si no... Ah, miren, dice borrar todos los dibujos. A ver si... Ah, sí, hay una forma de borrar todos los dibujos. Bueno, entonces, tenía un alumno. Veamos qué dice más esperen que saco esto. Dice, las economías externas abaratan los costos y las economías externas lo encarecen. De tal modo puede existir tres situaciones posibles, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son. Entonces, tenemos los cambios a largo plazo en precio y en cantidad. Esperen que esto me molesta mucho. Ahí. Entonces tenemos este primer caso, vamos a ir leyendo y vamos a ir identificando los dibujos. El primer caso es la industria con costos constantes. Fíjense en una cosa, lo que nosotros vamos a ver acá es que vamos a tener una curva de demanda inicial, una curva de oferta inicial, ¿sí? Que son las dos azules, ¿sí? Y un punto de equilibrio inicial que es Q0. Ahora vamos a ver que hay una situación que genera que la curva de oferta se desplace hacia la derecha, ¿sí? Y vamos a tener un nuevo punto de equilibrio con una nueva curva de demanda, ¿sí? Lo que vamos a ver cuando existe costos constantes es que en el largo plazo la curva de oferta de la industria va a ser una línea horizontal, ¿sí? Dice, a largo plazo pueden ocurrir tres posibles cambios en el precio y la cantidad. Cuando la demanda aumenta, por ejemplo, entran otras empresas a la industria y la curva de oferta de la industria se desplaza hacia la derecha. Por ejemplo, como vemos acá, de O a O1, ¿sí? En la gráfica A, la curva de oferta a largo plazo de la industria, que es esta, fíjense que tiene la LP, ¿sí? La L de largo plazo, es horizontal. La cantidad aumenta de Q0 a Q1 y el precio permanece constante en P sub 0. Esta es una situación que se da cuando existen solo costos constantes, ¿sí? Cuando hay costos crecientes o costos decrecientes, la curva de oferta tiene otra forma del largo plazo. Ven que en el largo plazo es totalmente horizontal.
Cuando tenemos costos crecientes, la curva de largo plazo sigue teniendo una pendiente positiva, pero fíjense que es más inclinada, ¿sí? Es casi horizontal, o sea que es más inclinada que las de corto plazo, ¿sí? Y bueno, la de costos decrecientes tiene una forma horrible, que es la que menos vemos. Siempre vamos a ver estas dos situaciones. Vamos a ver o costos constantes, que es cuando es en el largo plazo es totalmente vertical, y la otra que es costos crecientes cuando la curva de oferta de largo plazo tiene una inclinación, ¿sí? Tiene una inclinación positiva, pero fíjense que es casi aplanada, ¿sí? Ahora vamos a ver en Una este ejemplo pregunta, de este variante, sí. perdón. En el Ay, segundo uy, caso, me fui. toca la flecha izquierda y vas para atrás. Ah, bueno, no importa, no importa, no importa. Lo que pasa es que Mi yo pregunta usaba era, sí, sí, perdón. decime. No, sí, el segundo sería bienes que se demandan cada vez más, por eso subiría el costo, porque como que sube la cantidad y a pesar de subir la cantidad también sube el precio. A ver, dame un minutito, vamos a presentar. Ahí está. A ver, ay, Dios, te odio. Dame un minuto. Siempre me olvido que hacerle presentar. Quiero ver el gráfico, quiero que lo trabajemos con el gráfico, que lo vemos todos. Ahí estamos, ya estamos cerca. Ahí. El segundo caso, industria con costos crecientes. Sí, decime. Claro, los costos crecientes se dan porque sube la demanda en general, porque en realidad los costos deberían, o sea, no entiendo por qué con costos crecientes sube la oferta, porque si el precio fuese creciente tiene sentido, pero ¿por qué si suben los costos también sube la cantidad? Mira, a ver. Primero, mira que las dos curvas de demanda se desplazan hacia la derecha. Pensemos que son productos homogéneos y que, bueno, de acuerdo a los gustos, siempre puede haber un incremento de demanda, ¿sí? Las empresas con costos crecientes, ¿sí? Fijémonos que al principio tienen esta curva de oferta que es igual, pero en el largo plazo el- los costos, o sea, son crecientes, aumenta el nivel de producción, sigue teniendo costos crecientes y tiene esta forma, tiene una forma, son más sensibles a la variación las empresas son más sensibles a las variaciones de los precios porque justamente tienen costos crecientes, entonces tiene esta inclinación que veníamos viendo casi positiva, ¿no? Un poco más inclinada, pero casi positiva. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué tiene esta forma, decís? ¿Por qué si suben los costos también sube la cantidad producida? Porque en realidad si suben los costos no debería bajar la cantidad producida. O sea, si algo es más caro de producir, yo lo voy a producir menos. No, no, bueno, pero esto es la industria, son todas las empresas, todas las empresas. O sea, son todas las empresas y por más que tengan costos crecientes, todas las empresas tengan costos crecientes, eh, mientras existan beneficios extraordinarios van a seguir produciendo. Ok, ¿Se entiende? Eh, en el largo plazo va a haber un equilibrio, ¿sí? Porque algunas empresas van a entrar y otras, o sea, es la sumatoria de todas, o sea, algunas se van a ir antes, otras se van a ir más tarde del mercado, pero va a llegar supuestamente un punto de equilibrio, supuestamente en el sentido de que no permanece ahí fijo, ¿no? ok, ¿Me entendés? O sea, en realidad está bien, son todas las empresas de costos crecientes, entonces es la sumatoria de cuánto producen todas, ¿se entiende? ok. Entonces, mientras exista beneficio, o sea, más allá de que tengan costos crecientes, como vos decís, voy a aumentar mi producción, mis costos van a crecer, pero ¿qué pasa? Mientras exista beneficios extraordinarios, las empresas van a seguir entrando al mercado. Entonces no importa que tengan costos crecientes. Ok, Si te da beneficio, seguís en la industria. claro, Llegás ok, a este ok. punto, ¿sí? Ahora Como, entendí. ahí está. Ahora, como yo les iba diciendo, en los que más vemos son estas dos situaciones. Esta es la que menos se analiza, casi ni se dan. Pero este era de un manual, creo que era Píndico Parking, no me acuerdo bien cuál, y este gráfico es el que se ve en Varian. Fíjense que en Varian, a ver, con la ahí me resultó, usé la flechita. Fíjense que, digamos, en este manual hay una explicación de las tres situaciones posibles. Directamente acá en Varian, les dice, bueno, en el corto plazo
van a tener una curva de esta forma, o sea, la clásica curva de oferta, es la industria, ¿no? La curva de oferta en el corto plazo tiene la clásica pendiente inclinada positiva, y en el largo plazo, fíjense que les muestra una de costos crecientes, como parecido al gráfico anterior, ¿ven? ¿Sí? La del medio, y le dice, simplemente le dice, normalmente la curva de oferta a largo plazo es más elástica que la curva de oferta a corto plazo. O sea, le está diciendo que en el largo plazo siempre va a estar más inclinada que las curvas, comparándolas con las curvas de oferta de corto plazo, va a estar más inclinada. El caso extremo es si existe costos constantes, es una línea horizontal, ¿sí? Pero le estás diciendo justamente esto, que en el largo plazo, digamos, los precios, las empresas son más sensibles a las variaciones del precio, ¿sí? Y se quedan, digamos, más inclinadas, nada más. ¿Sí? Acá, bueno, hace un comentario con respecto cuando las empresas pueden entrar y salir libremente del mercado, que es la característica principal que tiene la industria de competencia perfecta, el precio no puede alejarse del mínimo valor del costo de la curva de costo medio y largo plazo, es lo que habíamos comentado, ¿sí? Siempre en el largo plazo va a tender a estar en ese punto. Entonces, si las variaciones de la producción de la industria no afectan a los precios de los factores de producción, la curva de oferta a largo plazo es una línea recta horizontal en el valor mínimo del costo medio de largo plazo. O sea que si hay costos constantes, eso es lo que te quiere decir, sería el caso lo que acabamos de ver, con costos constantes donde no hay modificación de los precios de los factores de producción, permanece así, ¿sí? Sin embargo, ven que toma el caso de costos crecientes, cuando hay una modificación, puede haber una modificación de costos crecientes, justamente se pueden aumentar el salario o la tasa de interés, va a tener esta pendiente, ¿sí? Entonces, acá hay otro comentario más, dice, cuando varía el precio del producto, la empresa tiene más posibilidades de realizar ajustes a largo plazo que a corto plazo, ¿sí? Cuando varía el precio no sé, de las papas, por ejemplo, la empresa tiene más posibilidades de realizar ajustes a largo plazo que a corto plazo. Eso es verdad, cuanto más tiempo, o sea, estás en el mercado, tenés más posibilidades de ajustar o sea, el tamaño de empresa, el tamaño de la planta, perdón. Porque ¿Sí? uno puede tocar el capital. Claro, es otra cuestión, ¿no? A medida que estás más en el tiempo, vas ajustándote, tu dinámica es distinta, ¿sí? Lo que indica que la curva de oferta a largo plazo es más sensible al precio, es más elástica que la curva de oferta a corto plazo, ¿sí? Bueno, por eso generalmente cuando vemos se habla de la curva de oferta del largo plazo de la industria de competencia perfecta, generalmente se hablan del caso constante, que es el caso, digamos, más extremo, y del caso de costos crecientes, que sería donde sigue teniendo una pendiente positiva la curva de oferta, pero es más inclinada que la curva de oferta de corto plazo. ¿Está bien? Eso es todo, digamos, la parte teórica que tendríamos bueno, y ahora vemos esta cuestión, pero esto es la parte teórica de corto plazo, de corto y largo plazo, de competencia perfecta que tienen que ver, ¿sí? Cuando se da que la curva de oferta de largo plazo es una línea horizontal, bueno, es una línea horizontal cuando los costos son constantes, cuando los precios de los factores de producción no se pueden modificar, y recuerden que siempre, tanto con este tipo de curva, inclinada o con la caso extremo de costo constante, siempre el precio, el punto de equilibrio se va a dar cuando nos encontremos en el valor mínimo de la curva de costo medio de largo plazo de las empresas, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora esta cuestión de la eficiencia en competencia perfecta, que también lo vamos a, que es una situación particular que se da solamente en competencia perfecta, en monopolio no lo vamos a ver, o sea, no se va a dar la eficiencia. Bueno, acá para empezar, acá está el comentario tenemos otro chico. Acá tenemos el equilibrio competitivo a largo plazo, el resumen, digamos, de lo que sería una empresa en competencia perfecta cuando produce en el mínimo valor del costo total medio, ¿sí?
o sea, el valor más bajo posible, ven que tenemos una única curva de costos medios de largo plazo, el punto de intersección de la curva de costo marginal con la curva de ingreso marginal, que es igual al P, ¿sí? Ese es el punto de equilibrio a largo plazo de una empresa, ¿sí? En este caso, ¿sí? Tenemos en la gráfica B, tenemos la curva de oferta, ven que es la sumatoria del costo marginal, ¿sí? Y acá tenemos la curva de demanda. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos precio y cantidad, cuando se analiza en el mercado competitivo, siempre se dice que en competencia perfecta hay asignación eficiente de los recursos. ¿Por qué? Cuando ustedes miran el valor del precio, ¿sí? Fíjense que hay un triángulo grande que se encuentra por debajo de la curva de demanda y un triángulo grande que se encuentra por encima de la curva de oferta. El precio de equilibrio corta estos dos triángulos en partes iguales. Lo que se encuentra por debajo de la curva de demanda se denomina el excedente del consumidor, y lo que se encuentra por encima de la curva de oferta se conoce como el excedente del productor. Y en competencia perfecta, estos dos triangulitos son iguales, los dos excedentes son iguales. Entonces, cuando esto sucede, se dice que hay asignación eficiente del mercado, ¿sí? Los consumidores han hecho las mejores elecciones posibles y se encuentran sobre la curva de demanda del mercado, ¿sí? Mientras las empresas producen al costo más bajo, por eso es el mínimo valor de la curva de costos medio y largo plazo, y están sobre la curva de oferta del mercado. Sin beneficios ni costos externos, los recursos se usan de manera eficiente en la cantidad Q asterisco y el precio P asterisco. Así la competencia perfecta logra un uso eficiente de los recursos. Por eso muchas veces se habla que, bueno, que se liberen, digamos, los mercados, que todo actúe como en competencia perfecta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dice justamente eso, que los consumidores hicieron sus mejores selecciones posibles y las empresas producen el costo más bajo posible. Entonces, en ese punto de equilibrio, que es el punto de equilibrio P asterisco y Q asterisco, se logra un uso eficiente de los recursos. O sea, están contentos tanto los consumidores como los vendedores, y se ve esa asignación eficiente, digamos, en estos dos triangulitos que tenemos acá del excedente del productor y del excedente del consumidor. Ahora veamos lo siguiente. Perdón. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos un ejercicio de competencia perfecta? El ejercicio que se hace en competencia perfecta es re fácil, ¿sí? Tienen los datos. Nosotros generalmente hay ejercicios donde se habla de cálculo de la industria y todo lo demás, pero nosotros solamente resolvemos el de la empresa, ¿sí? Porque resolver la industria implica hacer sumatoria y todo lo demás. Entonces, vamos a ver solamente el caso de una empresa en competencia perfecta. Una empresa en competencia perfecta enfrenta un precio de 10 pesos, ¿no? Acá dice, precio de 10. Y tiene una curva de costo marginal que es esta, 4 más 2Q. ¿Está bien? ¿La van anotando? Bueno, entonces, se pide calcular el beneficio máximo y la cantidad que maximiza ese beneficio, la cantidad de equilibrio. Entonces estamos en una empresa de competencia perfecta que tiene un precio que viene dado por el mercado, que es 10, y te dice que tiene una curva de costo marginal que es 4 más 2Q. Te pide calcular la cantidad que maximiza el beneficio y el beneficio máximo. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Voy a escribir con el lapicito con el lápiz. Así. Bueno, entonces, dado que tenemos este valor, estos datos y estos datos, planteamos la consigna. Te está pidiendo que calcules el beneficio máximo. Entonces, ¿el beneficio qué es? Precio por cantidad menos costo total. ¿Sí? Tengo el valor del precio, que es un valor dado. ¿Sí?
Entonces te queda, esta parte te queda 10, entonces igual a 10 por Q, ¿sí? Que es lo que está acá, 10 por Q, menos el costo total. ¿Tengo el costo total? No, lo calculo. ¿Cómo lo calculo si tengo que el costo marginal ¿Es es igual al precio el costo o no? marginal, déjenme, el costo total el costo marginal es la derivada del costo total, ¿no? La derivada del costo total con respecto a tendría que Q. integrar para hacer Ahí el costo. está, muy bien, hay que integrar el costo marginal. Hago la integral del costo marginal que es 4 más 2Q. Ahí di la explicación de por qué lo hago, ¿no? Diferencial de Q. ¿Sí? Si el costo marginal es la derivada del costo total, tengo que integrar el costo total. Yo les había dicho en la primer clase que repasen integrales, que es re fácil esto. O sea, no hay que hacer las integrales compuestas, solamente las integrales básicas, le dije. Entonces, ¿cuánto me queda la curva de costo total? Y si es la integral, a ver, 4x más q al 4Q, cuadrado. ahí está, te falta algo más, más 2Q al cuadrado, Ah, te sí, me olvidaste olvidé de eso. eso. ¿Y qué Pero más bueno, te sí. olvidaste? ¿Te olvidaste de algo más? ¿Q al cuadrado? ¿Cómo era la integral de Q o de X? La integral de X era X al cuadrado. más la constante, ¿no? Claro. No, pará, le falta algo, chicos. La integral de X, ¿cuál es? 1. La integral de X, ¿cuál Ah, no, es? x X cuadrado al sobre 2. Cuadrado. Ah, está, ahí está. Y Por dividido, Sobre 2, sí. sí, 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 sí. estamos todos dormidos. Bueno, ahí está. Ahí está, ahí te Claro, hago. pasa que en mi cabeza lo simplifiqué porque el 2 que tengo ahí de 2q al cuadrado, por eso te dije directamente q al cuadrado. Está bien, no, pero hay que ir despacio porque hay chicos que no se acuerdan. Bueno. Está bien. No, bueno, por eso yo digo, pero ¿por qué me faltó el 2? No, en realidad en la cabeza ya le hice la simplificación directa. Bueno, bárbaro. Igual, bueno, como estoy explicando, tengo que explicar todo. Entonces te queda la integral del costo marginal es el costo total. Hasta ahí vamos todos de acuerdo. Entonces lo integramos juntos y te queda 4Q más 2Q al cuadrado sobre 2. ¿Ven qué es lo que escribí acá? Es eso, el costo total. ¿Sí? Vayan haciéndolo en el cuaderno. Entonces, este es mi beneficio. Hay que ver acá. ¿Sí? Este es mi beneficio. Cuando conozca la cantidad de equilibrio, ya lo calculo. Entonces, ¿cómo conozco la cantidad de equilibrio para la empresa que es perfectamente competitiva? Cuando Tenía que hacer. Igualar. ¿Qué tengo que hacer? Miren el cuaderno. Tenía que igualarle el costo con el beneficio. No. ¿Cómo igualar el costo con el beneficio? No, estás mezclando No, conceptos. con el precio, perdón. ¿Pero qué costo hay que igualarlo con el precio? ¿El costo? El costo total ahí. No. Esto es el costo marginal. Sí. Claro, es verdad, lo Si habíamos no visto. era uno, era otro. Bueno, miren chicos, bueno, ya hicimos el beneficio, que es este, clic, ¿sí? ¿Está? Entonces, cuando te piden el beneficio máximo, como cuando calculábamos el punto máximo en una curva, ¿se acuerdan en análisis matemático? Tengo que hacer la derivada. Si este es mi beneficio, 10Q menos, paréntesis, 4Q, y acá simplificamos, como dijo la compañera, más Q al cuadrado, ay, perdón, me olvidé más Q al cuadrado, porque 2 sobre 2 se simplifica, ¿sí? Este es mi beneficio. Yo tengo que hacer la derivada del beneficio con respecto a la cantidad, ¿sí? Porque el Q está en todos lados. Entonces te queda la derivada del ingreso total es igual al ingreso marginal, que es igual al precio, o sea que me queda 10, ¿sí? Menos el costo marginal. Y acá, bueno, yo vuelvo a derivar, pero bueno, es lo mismo, te va a quedar 4 más 2Q. Esperen que pongo el paréntesis. Condición de primer orden, precio igual a costo marginal. ¿Sí?
Entonces el precio es igual al costo marginal, ¿cuánto me queda? Precio es igual a 10, igual al costo marginal, bueno, 10 menos, bueno, lo vamos a ir resolviendo o si no. 10 menos 4, 10 menos 4 menos 2Q. Acá a veces ustedes se confunden en los parciales, entonces es 10 menos 4 menos 2Q, ¿sí? Igual a 0. Entonces me queda que es 10 menos 4, 6, 6 sobre 2, 3. Q es la cantidad de equilibrio, es igual a 3. ¿Me da 3? Sí. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí, pero Bien, esta es la condición de primer orden, ¿sí? Para ver si hice bien las cosas, tengo que calcular la derivada del costo marginal que tiene que ser mayor a 0. Entonces derivo el costo marginal como condición de segundo orden. Condición de segundo orden. Sí que nunca habíamos hecho condiciones de segundo orden. ¿En la condición de primer orden no hay que igualar? Sí, o sea, podés igualar, P es 10 igual a 4 más 2Q, pero es lo mismo, porque tenés que despejar Q. Ah, ¿Sí? claro. Sí. ¿Sí? Pero lo puedes resolver de las dos maneras, como más te guste a vos. ¿Sí? Entonces Q te va a dar igual. Sí. Consulta, vos lo que hiciste fue derivar justamente el 10 por Q, que sería tipo el ingreso marginal. Sí, conceptualmente sería el ingreso marginal que es igual al precio. Sí. Claro, y lo otro fue el costo total de derivados. Perfecto. Sí, que ya lo tenías de dato el costo marginal, ¿viste? Lo que pasa es que yo parto de 0 porque te podés confundir. O sea, partimos bien de qué es el beneficio. Porque el beneficio lo tenés que calcular después. Entonces ya de entrada ya identificás cuál es el beneficio. Después haces lo que ya sabes. P igual a costo marginal, ese es Q, ¿entendés? Pero de entrada, porque me ha pasado, mientras corrijo, que dicen, P igual a costo marginal, y después el beneficio calculan cualquier cosa. Pero cualquier cosa, ¿eh? Entonces, bueno, por experiencia, ¿no? Les comento. Partamos de qué es el beneficio, ¿sí? Para no marearse, nada. Porque lo que tiene el segundo parcial, que es más fácil los ejercicios, excepto el final, oligopolio se complica un poquito, pero si no recuerdan cómo resolverlo, o se marean, se les mezclan los distintos monopolios con competencia perfecta, ahí ya está, sonaron. Entonces, planteo primero qué es el beneficio, lo escribo, lo identifico, hago la condición de primer orden tranquilo, ¿sí? P igual a costo marginal, ¿sí? Saco la Q asterisco y luego hago la condición de segundo orden para ver si se ven las cosas, que es lo que se pide siempre. ¿Cuál es la condición de segundo orden? La condición de segundo orden es la derivada del costo marginal. ¿Dónde está el costo marginal? Está acá, ¿sí? ¿Dónde está el costo marginal? Está acá. Este es mi costo marginal, ¿sí? Entonces derivo mi costo marginal. Esa es la condición de segundo orden, de la derivada del costo marginal, ¿sí? Entonces, miro, ¿cuál es la derivada de esto que acabo de sombrear? Es 2. ¿Es mayor a 0? Sí. Se cumple la